Bien, vamos a continuar nuestro tema del capítulo 25, evocaciones del libro de los mediums. En el ítem, ¿qué espíritus se pueden evocar? Ítem 274. Y Allan Kardec nos va a decir de que se pueden evocar todos los espíritus a cualquier grado de la escala a la que pertenezcan. Lo mismo los buenos que los malos, tanto los que hacen poco que murieron como los que vivieron en los tiempos más remotos, a los hombres ilustres como a los obscuros, a nuestros parientes, a nuestros amigos, lo mismo que aquellos que nos son indiferentes. Pero no se dice por esto que quieran o puedan venir siempre a nuestro llamado, independientemente de su propia voluntad o del permiso que puede serles negado por un poder superior. Y es una realidad en que cada uno de nosotros puede tener un contacto espiritual con los seres de luz, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, mentores, maestros, en fin. Pero también puede entrar en comunicación con los seres de baja vibración, como nos los codifica Allan Kardec en la escala espírita del Libro de los Espíritus desde la pregunta 100, dándonos a entender de que lo que va a depender en cuál de ellos vamos a tener la comunicación, uno es nuestra intención, lo segundo es nuestro estado emocional de vibración, la frecuencia en la cual estamos y obviamente la sintonía energética. Cuanto más densa sea nuestra energía, cuanto más pesado sea, es cuanto más va a ser difícil que nosotros podamos conectar con los seres de luz. Por más que lo evoquemos, ellos no estarían en condiciones de podernos escuchar. En el ítem 275, Allan Kardec nos va a decir, entre las causas que pueden oponerse a la manifestación de un espíritu, las unas le son personales y las otras le son extrañas. Es menester colocar entre las primeras sus ocupaciones o las misiones que cumple, y de las que no puede separarse para ceder a nuestro deseo. En este caso, su visita solo queda aplazada. Muchas veces cuando un familiar o un ser querido ha desencarnado, los familiares que quieren tener una comunicación lo más antes posible, entonces se contactan con un medium o con el centro espírita y solicitan una asistencia, una sesión mediúmnica, con la esperanza de tener un mensaje, una respuesta de cómo está él o ella allá en el plano espiritual. Pero muchas veces cuando es reciente el desencarne, por el estado emocional en que está el espíritu, en esas perturbaciones, no le permiten todavía venir, porque tiene que estar en recuperación en un hospital espiritual. Entonces no se da el permiso. A eso también se refiere cuando Allan Kardec nos va a decir que su visita queda aplazada para un otro momento en que este espíritu ya restablecido emocional, psíquicamente, esté en condiciones de dar una comunicación. En esto hay que ver también que hay espíritus encarnados que en el momento del desencarne están
muy lúcidos, espíritus ya con cierto grado de evolución, que ellos sí pueden comunicarse casi inmediatamente después de su desencarno. Hay historias que nos narra André Luis en el libro Dominios de la Mediumnidad, y Allan Kardec también nos va a dar comunicaciones del plano espiritual en el libro El cielo y el infierno, como espíritus recién desencarnados, prácticamente a las horas del desencarne ya estaban comunicándose a través de los mediums que estaban en sesión o que los estaban evocando. Ahí además nos va a decir Allan Kardec su propia situación, bien el estado de encarnación no sea un obstáculo absoluto, puede ser un impedimento en ciertos momentos dados, sobre todo cuando la encarnación tiene lugar en mundos inferiores y cuando el mismo espíritu está poco desmaterializado. En este caso, los espíritus que están todavía con esas energías de sentirse que están todavía en este plano en plano material, les es muy difícil comunicarse. Hay muchas comunicaciones que cuando el espíritu se comunica de días, 5 o 10 días, después del desencarne, siente que está todavía encarnado. Entonces su sufrimiento, sus preocupaciones, sus ansiedades, lo va a ir transmitiendo también. Y es ahí cuando el medium va a utilizar su ayuda espiritual de mentores, de su ángel de la guarda, para poderlo encaminar hacia el plano espiritual, donde va a poder recibir la ayuda que tanto necesita. En aquellos en que los lazos del espíritu y de la materia son muy sutiles, la manifestación es casi tan fácil que en el estado errante, y en todos los casos más fácil que en aquellos en que la materia corporal es más compacta. Las causas extrañas tienen relación principalmente con la naturaleza del medium, con la persona que evoca, con el centro en el cual se hace la evocación y finalmente con el fin que uno se propone. Entonces, la segunda causa por la cual un espíritu muchas veces no se manifiesta o no da una comunicación es porque tiene cierta antipatía con el medium, no es afín. Entonces, cuando se lo llama, hay espíritus que vienen, se paran, te miran, te ignoran, ahí están, pero no te dirigen ni una palabra. Y si tú les preguntas, tampoco te contestan. Entonces están en una total indiferencia. Y eso no es porque el espíritu no quiera comunicarse, sino hay ciertas energías que se están originando en el medium que ha hecho la evocación, que está impidiendo ese acercamiento del ser espiritual para su comunicación. Otro factor que afecta, nos dice Allan Kardec, es el medio ambiente. Muchas veces hay diferencias entre mediums y hay ciertas discordias que perturban el campo energético del ambiente. Entonces, cuando eso pasa, también los espíritus, aquellos espíritus que ya están en un proceso evolutivo, sienten esa energía perturbadora y directamente tampoco se acercan. Entonces mantienen una cierta distancia de la sesión mediúmnica y no se acercan para dar la comunicación. Por eso es que Allan Kardec siempre nos va a decir que un medium, antes de ir a una sesión mediúmnica, debe armonizarse,
debe pasar por esas etapas de armonización, de preparación, para que su ser espiritual esté tan armonizado y su elevación moral esté alta, cosa que sea un imán que atraiga a los espíritus. Y esa atracción va a ser de que las comunicaciones sean más fluídicas. Y la repulsión que siente el espíritu en un primer instante, pues va a desaparecer y ese espíritu que parecía extraño, indiferente, pues va a poder comunicarse a través del medio. Entonces hay causas internas del propio medium que ocasionan que no haya una comunicación, pero también hay causas externas para que un espíritu no se pueda comunicar. Es menester, nos va a decir en el ítem 276, es menester tomar también en cuenta la facilidad que debe dar la costumbre de comunicarse con tal o cual espíritu. Con el tiempo el espíritu extraño se identifica con el del medium y del mismo modo con el del que lo llama, dejando aparte la cuestión de la simpatía. Se establecen entre ellos relaciones fluídicas que hacen comunicaciones más prontas. Por esto la primera conversación no siempre es tan satisfactoria como se podría esperar. Los mediums que están en este proceso de mejoramiento y de preparación a veces idealizan el momento en que van a tener ese contacto espiritual y lo llevan en esa idealización a algo maravilloso. Si bien es bien maravilloso el verlos, el poder hablar con ellos, el sentir esa energía que se puede compartir entre el medium y el espíritu, muchas veces no es necesariamente como te lo imaginas o como esperas que sea. Y hay a veces que el espíritu solamente te puede dar un saludo con un movimiento de cabeza, acentuando de que todo está bien y se retira. Entonces tú te quedas frustrado y dices, ¿por qué no se quiso comunicar? ¿Qué de malo tengo? Y toda esa cuestionante te puede llevar a desistir de hacer sólida tu mediunidad. Por eso es que Allan Kardec nos dice, hay que tener siempre la paciencia, recordándonos que esta primera comunicación normalmente nunca es muy agradable, pero a medida de que tú vas a seguir insistiendo y perseverando en el tiempo, el mismo espíritu que vino la primera vez va a adquirir la confianza, va a ver tu mejoramiento, tu esfuerzo, tu dedicación, cómo te vas preparando para los siguientes encuentros. Entonces ya a partir de ahí es cuando se hace esta relación fluídica, una unión energética entre tú y tu mentor, tu guía, tu ángel de la guarda, el nombre que tú le coloques. Y entonces ya la comunicación con este ser que viene a ayudarnos a cumplir nuestros objetivos, pues se hace de forma más rápida. Y obviamente nuestras ilusiones, esos pensamientos que hemos originado, se llenan de esperanza y de fe. Y entonces la comunicación se hace ya no de oído o de visión, de querer interpretar si mueve su boca o si trata de hablar o trata de hacer algún ademán, sino es una comunicación de dos amigos, de dos seres que se entienden, se comprenden y están en este proceso de dar lo mejor que tienen en servicio de sus semejantes. En el ítem 277, Allan Kardec nos va a decir que en resumen de lo que acabamos de decir, resulta que la facultad de evocar a cualquier espíritu no implica para el espíritu la obligación de estar a nuestras órdenes, que él puede venir en un momento y no en otro, con tal medium o tal evocador que le plazca,
y no con tal otro, decir lo que él quiere sin que se le pueda obligar a decir lo que él no quiera, marcharse cuando le convenga, en fin, que por causas dependientes o no de su voluntad, después de haberse manifestado, asiduo durante algún tiempo, de repente puede dejar de venir. Hay muchos mediums que cometemos ese error, en especial cuando ya estamos mucho tiempo en este trabajo. Pensamos que, o sea, nos hemos habituado tanto a que nuestro guía se haga presente y pensamos que es su obligación que venga cuando nosotros lo queremos que esté. Entonces lo llamamos. Y Allan Kardec y los buenos espíritus, los mentores que han hecho la codificación, nos dicen que no es así. Por más que hayas trabajado con este mentor años, no está él o ella obligada a venir en cuanto tú lo llames. Tiene que haber un consentimiento de ambos lados. Por eso es que las sesiones siempre se dan en días y horas establecidas. No se puede dar a capricho. Hay muchas personas que se acercan a pedir una ayuda y quieren que se lo dé inmediatamente. Te dicen, bueno, son las 5 de la tarde, ¿a qué hora se reúne tu grupo? ¿A las 7, a las 8? Entonces, para que yo esté preparada. No es así. Siempre hay que dar un espacio cuando tú tengas una conversación con alguna persona que te pide ayuda, siempre da un espacio de 48 horas mínimamente para programar una sesión mediúmnica, una reunión mediúmnica. Nunca lo hagas de inmediato, recordando esta parte, que tu guía mentor no está a tu capricho, tiene que ser programado, consensuado, y en esas oraciones de meditación que realizamos ya como práctica, ahí tú presentas tu programa para, por decir, hoy día es viernes, el domingo voy a hacer sesión mediúmnica y presentas ahí tu programa. Tengo tantos anotados, tales son los nombres y presentas. ¿Para qué? Para que la espiritualidad que te va a asistir en esa sesión tenga conocimiento, uno, de quiénes van a atender, cuál es el orden. Entonces todo tiene que ir bien programado. Ya, esta parte es bien importante para cada uno de nosotros, el entenderlo y comprenderlo bien, para no cometer esos pequeños errores que nos llevan a grandes desastres. En el ítem 278 nos va a decir que aquí se presenta una grande cuestión, la de saber si hay o no inconveniente en evocar a los espíritus malos. Esto depende del objeto que uno se propone y del ascendiente que se puede tener sobre ellos. El inconveniente es nulo cuando se les llama con un objeto formal, instructivo y con el fin de mejorarles. Por el contrario, es muy grande si es por pura curiosidad o por diversión, o si uno se pone bajo su dependencia pidiéndoles algún servicio. En esta parte, por ejemplo, podemos ponerlo como ejemplo el juego de la Ouija. Divaldo Franco, en una entrevista que dio a una radio en Brasil, decía, la Ouija, si bien es un juego en sí, mientras ese triangulito no toque los vórtices del juego, es un juego. Si toca el vórtice, automáticamente abre una puerta por donde un espíritu no llamado, no evocado, puede ingresar. Y muchas veces, dice Divaldo, de que los que están jugando no se dan cuenta de eso.
y entonces van a quedar en ese proceso de obsesión. Los espíritus normalmente, en este caso de la Ouija, siempre van a ser espíritus de baja vibración, que se van a tratar de comunicar por este medio. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado la forma como se lo va a llevar adelante. Hay algunas doctrinas que lo usan la Ouija para comunicarse con espíritus, pero siempre hay que tener ese cuidado de no tocar los vórtices de este juego. Hay muchas personas también, como nos dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿A qué se refería el maestro de maestros? A este punto. Hay muchas personas, más en este tiempo, hubo desde siempre, pero en este tiempo está muy fuerte, que hay personas que por generar ingresos hacen verdaderos pactos con entidades de baja vibración, como los gnomos, por ejemplo, en que se hacen promesas de sacrificios, aún ofrecen sacrificios humanos, para que los gnomos, entre comillas, les entreguen oro, o que sus negocios pues prosperen a grandes escalas económicas y hacen este tipo de pactos. Entonces, a esto también se refiere cuando Allan Kardec nos dice es muy peligroso el evocar espíritus de baja vibración. Hay a veces, ha ocurrido y hemos atendido a una persona que hizo también eso, de que peleó con el novio que había estado 15 años, algo así, enamorando, nomás no eran casados. Y ahí de repente se enoja, el novio se va y ella en su rabia llama, porque tenía un cierto grado de conocimiento, no de la doctrina espírita, sino el otro tipo de conocimiento, llamó a un ser espiritual con la intención de que lo haga volver al novio. Obviamente, la primera instancia, el espíritu hizo lo que la persona pedía, pero después empezó a pedir más. Y la persona que llamó a esta entidad empezó a tener perturbaciones serias. Aún estaba siendo inducida al suicidio. Y no solamente de ella, también le daban órdenes de querer matar a la familia. Es muy peligroso hacer esto. Ya es mejor controlar las emociones y pues dejar fluir esas malas energías y no meternos con entidades espirituales de baja vibración, porque es fácil llamarlos, deshacernos de ellos es difícil. Muchas veces puede que esta vida no alcance para liberar a una persona que ha llamado en un acuerdo a un espíritu de baja vibración. Pueden pasar muchas encarnaciones juntos. En el 279 también nos va a decir los espíritus buenos en tal caso pueden darles el poder de hacer aquello que les pide, dejando a salvo y para más tarde el castigar severamente al temerario que se hubiera atrevido a invocarles en su socorro. Y creeréis con más poder que Dios. ¿Eso qué nos quiere decir? Si bien a través de una sesión mediúmnica o por mucha oración en un estado de conciencia de la persona misma, que entra en esos estados de oraciones, pero rígidas, puede empezar a liberarse de una influencia espiritual que ha llamado. Y los espíritus, bueno, tu ángel de la guarda, tus guías, tu mentor van a empezar a trabajar para separarlo.
pero te dicen, la ley de causa y efecto se mantiene. Entonces va a haber cierto grado de consecuencias por haber hecho este llamado. Nosotros hemos atendido varios casos en que el modus operandi era el mismo, o sea, un cambio de suerte. No les gustaba perder novios en algún caso, no les gustaba la vida que tenían, entonces prefirieron cambiar de suerte. Llamaron obviamente no a la doctrina espírita, sino a los mediums que trabajan del otro lado y hicieron ciertos rituales para este cambio de suerte. El hecho es de que este espíritu que se llama para este cambio de suerte se queda y empieza a actuar en la mente más débil de la familia, normalmente los niños. Y empezó las perturbaciones, pero a gran escala. Hasta que en un cierto momento la familia se deshizo por los problemas que había, obviamente problemas psíquicos. Y cuando fuimos en ayuda a visitar este hogar, el espíritu tenía toda la razón. Yo no vine porque quise, me llamaron, me invitaron a venir. Así que el que me ha invitado, que me diga que me vaya. Y se reía. Obviamente que se va a querer ir a las buenas, ¿no? Entonces tuvo que hacerse un trabajo de casi un año para convencerle de que no era su lugar y todo error se corrige en esta vida. Y es por eso que Allan Kardec nos va a decir que hay espíritus malos que se creen poderosos como Dios. A quien procede de ese modo, de nada le valdrá comprometerse a hacer en lo sucesivo un buen uso de las evocaciones, y tampoco podrá despedir al servidor una vez que éste haya cumplido con lo que se le solicitó, dado que ese servicio, por, por mínimo que sea, constituye un verdadero pacto, firmado con el espíritu malo, que no suelta fácilmente a su presa. No hace mucho un caballero me buscó para preguntarme por qué quebraba tanto. O sea, el negocio que emprendía o empresa que quería emprender y se le caía, se le caía. Y él decía, yo soy un hombre bueno, no he hecho nada y quizás alguien me ha podido hacer algo. Y no, no es que alguien lo hizo algo, sino que con amigos, en una especie de juego entre borrachera que estaban, llamaron a un espíritu en estado etílico. ¿Para qué? Para pedir un servicio a este espíritu. Que la plata nunca les falte en sus bolsillos y que sean tan atractivos hacia las mujeres que pues como imán las traigan a todas. Y si bien el espíritu hizo una parte de lo que ellos solicitaron, porque fueron 5, la otra parte para cumplir exigió el pago del acuerdo. Y muchas veces, cuando no quieres pagar por los servicios que tú mismo has llamado a dar, ellos te lastiman físicamente. Y ahí teníamos con serios dolores de la parte motriz baja, arrastraban su pie, no podían movilizarse sino con bastoncitos. Y era un problema muy serio. La parte médica obviamente les diagnosticaron enfermedades crónicas y la parte espiritual que a nosotros nos tocaba, pues vimos que era un pacto, como dicen, ¿no?
pacto, un acuerdo de almas en que uno te brindaba un servicio, pero a cambio exigen un pago. Siempre un espíritu de baja vibración, un espíritu de la oscuridad, te va a pedir un pago. Y muchas veces ese pago es muy alto comparado al beneficio que has obtenido. Y eso te va a llevar a serios problemas, no solamente físicos, sino de obsesión. Noches enteras sin dormir por más que tomes tabletas para dormir. Y era un problema muy, muy serio. Tratamiento, como les digo, solamente el alejarle de esta persona al espíritu un metrito para que puedas respirar, nos llevó casi 2 años el atender. Es bien complicado. Por eso nunca hagan, o sea, llamen en un momento de desesperación, de tristeza, de frustración, nunca llamen a entidades de baja vibración. Siempre aférrense a esa fe de Jesús. Llamar a Dios, al universo, al Espíritu bueno, al nombre que ustedes le pongan. Dirigir esa mirada, como dice Joana de Ángeles, dirige tu mirada hacia el cielo. Y por más que la noche esté oscura, mira esas estrellas como emiten su luz. Y envuélvete de esa luz por más que haya oscuridad rodeándote. Ahí es donde vas a empezar, no solamente a tener elevada la cabeza, sino a empezar a llenarte de esa energía de amor que Dios en su infinita sabiduría ha colocado para cada uno de nosotros. Entonces, el ascendiente que nosotros debemos tener es la superioridad moral. Y Allan Kardec nos va a decir en el ítem 279, el ascendiente solo se ejerce sobre los espíritus inferiores por la superioridad moral. Los espíritus perversos reconocen a los hombres de bien como sus señores, frente a frente, de aquellos que no les oponen sino la energía de la voluntad, especie de fuerza brutal. Luchan a menudo, son los más fuertes. Uno que quería de este modo dominar a un espíritu rebelde por su voluntad, el espíritu le contestó, nos dice Allan Kardec, déjame tranquilo. Con tu aspecto de matamoros, tú que no vales más que yo. ¿No se diría que un ladrón moraliza a otro ladrón? Hay espíritus que te van a cuestionar cuando tú tratas de hablarles del mundo de la luz, de Dios. Te van a cuestionar todo. Ahí es cuando tú tienes que tener esa tranquilidad y esa paciencia de que tú tienes una autoridad moral comparado a este espíritu. En una asistencia que nosotros tuvimos, llegamos a una familia y nos decía, bueno, mira, no los vamos a mentir, nos dijeron. Ya vinieron de otra doctrina a ayudarnos, pero no pudieron. Porque el espíritu que está acá en casa, pues se puso a conversar con el espíritu mentor que ellos llamaron. Y todos entraron en pánico y todo se vino abajo y todo salió mal. Bueno, nosotros mantuvimos la calma, empezamos nuestra sesión y empezamos con el Padre Nuestro. Siempre empezamos con el Padre Nuestro. No por costumbre, sino porque es la oración más poderosa que el Maestro Jesús nos ha enseñado. Y de repente aparece el Espíritu, se arrodilla y empieza a orar el Padre Nuestro. Y nos miraba, ¿no? Desde ojo, pues como al decirnos, mira, yo de rodillas y ustedes ahí, como burlándose. No le prestamos atención, seguimos nuestra sesión.
Se levanta, el mentor del grupo se hace presente y le saluda. "Oh, ¿cómo estás? ¿Qué dices?" Y empiezan una charla entre ellos. Entonces, como había una confianza entre el mentor y el espíritu que estaba para ser tratado, entonces nos acercamos educadamente y les dijimos, van a disculpar, nosotros tenemos que seguir nuestra sesión. ¿Podrían continuar su charla, su reunión en otro lugar? Y el espíritu obsesor dijo, claro, ¿dónde quieres que vayamos? Le dice al mentor. Bueno, no te preocupes, tú ven conmigo y ¡pum! Y aprovechamos ese momento para, obviamente, cerrar todas las puertas que estaban abiertas para que este ser espiritual ya no regresara a esta vivienda, ya no perturbara a la familia. Son pequeñas técnicas, como ustedes lo ven, lo han escuchado, que Allan Kardec nos los coloca a través de esta inspiración que ha recibido de los espíritus de luz. En este caso nos dice que es San Luis quien da estas recomendaciones, que hace que nuestro trabajo en el ámbito mediúmnico tenga esos frutos que queremos. Llevar luz donde hay oscuridad, llevar esperanza donde hay odio. Y como nos decía la señorita que nos dio la charla el domingo, no es importante el cambiar, lo importante es la transformación. Y nosotros, como doctrina espírita, buscamos siempre eso, la transformación de la persona, sea encarnada o sea en espíritu. Y esa transformación hace de que tú mismo o tú misma entres en ese ámbito de decir, wow, me falta todavía, tengo que transformar ahí algunas cosas en mí. Y te ayuda a alcanzar esos objetivos nobles que te has impuesto antes de encarnar en esta vida. Nos asombramos, nos dice Allan Kardec, de que el nombre de Dios que se invoca contra ellos sea a menudo impotente. San Luis ha dado la razón en la respuesta siguiente. En el nombre de Dios no tiene influencia sobre los espíritus imperfectos, sino en la boca de aquel que puede servirse de él con autoridad por sus virtudes. En la boca del hombre que no tuviera sobre el espíritu ninguna superioridad moral, es una palabra como otra cualquiera. Lo mismo sucede con las cosas santas, que se les opone. El arma más terrible es inofensiva, cuando está en manos inhábiles, para poderse servir de ella o incapaces de llevarla. ¿Esto qué nos quiere decir? Muchas veces cuando se presentan estos espíritus así trevosos, maliciosos, juguetones, pero al extremo, tú les mencionas el nombre de Dios y se te ríen. Y lo mencionan ellos también. Y ahí tú no tienes que ponerte a mirar y decirles, wow, son más poderosos. Aún el nombre de Dios no les hace temblar, como en alguna parte el apóstol Pablo escribe, ¿no ve? Dice, aún los espíritus, los demonios, como él lo llama, cuando escuchan el nombre de Dios tiemblan. Muchas veces no es así. Cuando son espíritus así, bien trevosos, bien malévolos, ellos te pueden hablar de Dios tranquilamente. Como este ser espiritual que les cuento, de esta atención que tuvimos, oró el Padre Nuestro de rodillas. Leímos el Evangelio mientras estaban ahí charlando con el mentor del grupo, leímos el Evangelio y él también opinó sobre el Evangelio. Bien preparado y con buen conocimiento. Creo que hasta en ratitos se trataba de ser un poquito más conocedor que nosotros mismos. Pero ¿qué hacía la diferencia? La moralidad, tu moral.
estos espíritus no tienen moral. Pueden tener conocimiento, pero no tienen moral. Y esa moralidad que tú tienes, por ese acto de estar ahí, porque el que tú estés ahí en servicio de hacer el bien, ya tienes un mérito, ya te da esa ventaja. Solo tienes que usarlo. Y es ahí cuando, a través de esa ayuda moral que tenemos, es que se les dice, pueden ir a charlar a otro lado, te mira y dice, claro, o sea, no la engañaste. Simplemente, como y leíamos en el ítem anterior, tu moralidad hace de que los espíritus de baja vibración te miren como al Señor, superior a Él o a ella. Cuando no tenemos moralidad superior a un espíritu, ahí sí que estamos en dificultades. Porque como estamos de tú a tú, puede haber agresión. O puede que este espíritu no se vaya, como pasó con el grupo anterior a nosotros que había ido, que no pudieron hacer nada, tuvieron que retirarse. Y algo así también nos narra la Biblia, yendo a la Biblia, en el Hechos de los Apóstoles, si mal no recuerdo es el capítulo 19, pero por ahí, en que dos hermanos se dedicaban a expulsar espíritus o demonios, como es, ¿no? Y ellos utilizaban una frase, en el nombre de Jesús, que Pablo predica. Les invitaban a salir de las personas. Y un espíritu les dice, bueno, a Jesús conozco. ¿Quién es? A Pablo también le conozco. Pero ¿quiénes son ustedes? Y los agarró pues a golpes. Y narra la historia bíblica de que estos hermanos huyeron desnudos delante del espíritu. Por eso es bien importante cuando nosotros vamos a hacer una visita o nos vamos a reunir en grupo, siempre preparémonos, siempre vayamos armonizados, siempre vayamos con buenos pensamientos, buenas actitudes, para que la espiritualidad que nos acompaña a cada uno de nosotros sea esa protección que necesitamos, no solo para reunirnos entre nosotros, sino para llegar a tu trabajo, a tu negocio, con esas energías tan positivas que disipe todo lo malo y atraiga todo lo bueno. Había una hermana que nos decía, no puedo vender nada. Abro mi tiendita, pongo mis cosas, mis mejores cositas lo pongo a la vista del cliente y ni así. Y no sé qué pasa, algo me han hecho, quizás la envidia de mis vecinas. Pero a veces no es que los vecinos te envidien o te odien y te manden las energías, sino es que es tu propio pensamiento limitante, que tú ya te predispones a decir, no voy a poder vender, no voy a hacer, y ya te atraes esa negatividad, esa oscuridad a tu ser. Y si tú estás atrayendo eso, ¿cómo crees que te va a ir ese día en tu negocio, en tu trabajo, en la actividad que tú desarrolles? Obviamente, mal, va a ser el peor día de tu vida, por más que te hayas levantado muy enérgico, muy enérgica. Hay algunas que me decían, me he despertado, pero súper bien. Y a medida que ha ido pasando las horas, pues todo se fue complicando y ha sido el peor día de mi vida. Pero si le estamos declarando pensamiento, sentimiento y palabra hacen una realidad en tu mundo. Por eso siempre tenemos que tener ese cuidado que Emanuel le decía a Chico Javier. Disciplina, chico. Segundo man, disciplina, chico. Y tercero, disciplina. Porque la disciplina te va a ser un hábito de controlar esos pensamientos limitantes,
de generar esas emociones de ansiedad, de perturbación, de controlar esas palabras que a veces nos quieren salir, digo, se nos, porque somos humanos, ¿no? En cierto momento siempre queremos reaccionar y se nos quiere salir nuestro lenguaje fluido de malas cositas. Entonces, saberlo controlar en esa disciplina que debemos tener va a hacer que nuestro mundo cambie, nuestro mundo interior, para que se refleje ese bienestar interior en el mundo exterior. Y cuando se empieza a reflejar en el mundo exterior, recuerden, negocio, dinero, riqueza, el nombre que ustedes la quieran poner, es una energía. Y si tú estás vibrando en esa energía, como dicen, ¿no?, de la riqueza, de la abundancia, del dinero, ¿qué vas a traer? Abundancia, riqueza y dinero. Entonces vas a vender súper bien, tu negocio va a prosperar, tu oficina va a estar súper lleno de clientes, porque todo está fluyendo como tú así lo deseas. Por eso es que San Luis va a terminar esta frase de decirnos de que el arma, por más poderosa que sea, se vuelve inofensiva si tú no sabes usarlo. ¿Y cuáles son nuestras armas? La oración, la meditación, el evangelio en el hogar, el agua fluidificada, el controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras palabras. Y a través de ese control vamos a generar ese mundo de paz, de armonía y de amor que queremos. Y no importando dónde vayamos, dónde estemos, nuestra luz va a brillar. Y como dice Pablo, ¿no? Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Ningún espíritu de baja vibración puede dañarte. Si tienen alguna pregunta, consulta, adelante. Adelante, Ligia. Sí, buenas noches. No me queda muy claro eso de que si se llama a los espíritus, está bien si es de buena vibración, digamos, o buenos y de baja vibración. ¿Cómo saber? Pero yo recuerdo haber leído y después visto en una película, justamente de este rey Saúl, si no me equivoco, que le hace llamar a su profeta, o sea, él siempre estaba al lado de un profeta, no recuerdo en ese momento el nombre del profeta. La vez pasada, en la anterior clase, también creo que lo comentaste. Y cuando le hace llamar al profeta, el profeta se enoja y le dice, ¿por qué me has hecho llamar? Tú sabes que yo estoy en otro mundo. Se enoja y le reclama por qué le hizo llamar. Y él le dice que le hizo llamar porque quiere saber cómo le va a ir en una batalla que iba a enfrentar. Y el profeta le dice, bueno, esto ya en mis palabras, no recuerdo muy bien las palabras del profeta, pero él le dice de que al día siguiente de la batalla, él va a sobrevivir a todos sus hijos. O sea, todos sus hijos iban a morir. Y le dice que no vaya a esa batalla. Pero él se empecina, va a la batalla y evidentemente todos sus hijos mueren y con la pena él se suicida. Pero digamos aquí lo que me llama la atención es que el mismo profeta cuando le hacen llamar, le reclama, ¿por qué me has hecho llamar? Si tú sabes que que no me debes llamar. Y también recuerdo haber visto en una novela de El viaje, que también era mucho de así de espíritus, una novela brasilera, y le hacen llamar a un espíritu que era importante, no me acuerdo si era el padre, el abuelo, alguna cosa así,
y él también se enoja porque le hicieron llamar. Entonces, tengo esa duda si realmente se los tiene que llamar o no se los debe llamar, sean buenos, sean malos, no se los debe molestar. Tengo esa duda. Ya, mira, en el caso de Saúl, el profeta Samuel, ya, entonces Samuel cuando estaba en vida, todavía, habló con Saúl y le dice, mira, Dios me ha dicho de que está quitando el trono, tu reinado te está quitándoles y se lo va a entregar a David, tú ya no vas a ser rey. Y dio todas las recomendaciones en vida. Pero Saúl nunca hacía caso, si bien lo llamaba, tenía a su profeta al lado, le escuchaba, pero nunca hacía caso. Y como tú misma lo has interpretado bien, él va a la batalla, cuando la recomendación era que no vaya, que haga un tratado de paz. Pero él va a la batalla y pasa lo que tiene que pasar. Entonces, cuando Saúl lo hace llamar, una vez que desencarna Samuel, está en plena batalla, está perdiendo la batalla, hace llamar al espíritu de Samuel. Muchos lo leen con esa energía, ¿no? De decir, ¿por qué me has hecho llamar? Pero un profeta, un espíritu de luz, nunca te va a gritar. Ahí está No, no, la no le interpretación gritó, ya no le del gritó, que solo lee. le reclamó. Sí, del que lee, Mm. ¿no? Lo interpreta, el que lee lo está interpretando. Pero un ser de luz te va a decir, ¿para qué me hiciste llamar? O sea, con una palabra suave. Claro, así fue. Si tú ya sabes lo que lo que va a pasar, no tenía sentido que me llames, Les. Porque Dios ya te ha dicho, te va a quitar el trono y tú mañana ya vas a estar con nosotros, Les. Y ahí es donde muchos de las iglesias dicen, no era el profeta Samuel, era un demonio. Porque al día siguiente Saúl estaba vivo y peleando todavía. Pero lo que hay que saber y entenderlo es que Samuel utilizaba el día bíblico. ¿Cuál es el día bíblico? La tarde y la mañana del día siguiente. Entonces, si tú miras, o sea, analizas esta historia, es en la tarde, ya en que Samuel está siendo llamado, casi noche, está siendo llamado. Y él está hablando del próximo día. Si ese día va a terminar en mediodía y va a empezar un otro día, estamos hablando de 2 días más o menos en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, y es tal cual ha pasado. Entonces, pues, Saúl sobrevive al día siguiente y al siguiente recién va a morir, porque estaba Samuel y los profetas de la antigüedad utilizaban el día bíblico que Moisés escribió o los enseñó. Ya, entonces, el evocarlos a los espíritus depende de tu intención, como nos dice Allan Kardec, ¿no? Tu intención va a marcar la diferencia. Si tú, como te digo, ¿no? Te he puesto varios ejemplos de cómo personas por tener dinero han llamado a espíritus, pensando que son de luz y no eran de luz. Un ser de luz, un ángel, un arcángel, jamás va a venir a decirte, yo te voy a dar oro, te voy a dar plata, te voy a dar esto, jamás. Entonces ahí ya tienes una idea de qué espíritu te está comunicando. Como lo que le pasó a Jesús mismo en la tentación, ¿no ve? Le dice, yo te voy a entregar todo este mundo que tú ves y tú postrado me adoras. Es la misma condición que nos hacen hoy día. Entonces ahí tú ya tienes la diferencia. Y aparte de que toda la sensación, ¿no ve? Un espíritu de baja vibración tiene frío, te hace erizar los cabellos, te hace dar miedo, sin importar tu estado evolutivo. O sea, yo, por ejemplo, cuando un espíritu de muy baja vibración se me acerca, por un X motivo, alguna persona está pues, muy cerca así, entonces esa sensación de que algo malo está pasando, ¿no? Esa ansiedad de, hay miedito por aquí. Entonces, ya todas esas sensaciones ya te avisa de qué entidad está contigo. O está pasando, digamos, no necesariamente está contigo, puede estar pasando. Sí, solamente tú ahí haz tu oración, eleva tu vibración, tranquilízate y llamas a tu ángel de la guarda, tu guía mentor siempre va a venir, te va a tranquilizar y la vida continúa tal cual
tiene que ser, en bienestar para ti, porque no estás haciendo nada malo. Sí, cuando leí en la Biblia lo entendí así también cuando vi en la película. En ningún momento, digamos, el profeta fue agresivo, torpe, gritó, no, no. Le habló como le hablaría normal. Pero mi pregunta es esa, entonces no hay que evocarles nunca, no hay que llamarles nunca. O con qué intención, digamos, era lícito llamarles. Claro, la intención es lo que marca la diferencia. Por decirte, digamos que tu novio ha fallecido, pero en vida tu novio te dio todas las indicaciones que tú necesitas para continuar sin él. Y tú en tu desesperación agarras y dices, no, quiero volverlo a escuchar. Por ahí me he entendido mal y lo llamas. Y te va a decir igual, como te dijo en vida. Tú sabes lo que ya te he dicho, solo tienes que recordar. Entonces te va a volver a reflexionar, una reflexión de nuevo, pero nunca digamos, te va a decir, ¿por qué otra vez yo estoy descansado, soy de otro mundo? No, solamente te va a volver a reflexionar y hacer recordar de que todo ya ha sido dicho antes. Entonces, la finalidad para cuál nosotros le llamamos hace la diferencia. Si tú, por ejemplo, en vez de llamarle para preguntar si lo que te ha dicho estaba bien, tú le llamas para saber cómo está. ¿Le está yendo bien? ¿Está en un lugar de luz? ¿Está en el umbral? ¿Dónde está? Si tú tienes esa finalidad de saber en bien qué ha pasado con este espíritu, entonces él no te va a reclamar nada, antes te va a agradecer. Gracias, estoy en tal lugar. Y a veces cuando están en el umbral también te dicen, gracias por venirme a visitar, por favor ayúdame, ora por mí para que esto termine, sácame de este lugar, ayúdame a salir. Pero no te reclaman, cuando tu intención es esa, de saber cómo está, y no para llamar por unas preguntas que ya lo te dio en vida. Hay a veces que, por ejemplo, hijas o hijos que piden una sesión para comunicarse con su papá o su abuelo, para preguntarle dónde está el testamento, qué ha hecho con los bienes, dónde ha guardado, a quién ha dejado. Ahí sí también se enojan. Ha habido una amiga, por ejemplo, que bueno, estuvimos en su último momento de desencarne, ella partió. A los 3, 4 meses que la hermana pidió comunicarse con ella, para preguntarle qué va a hacer con el terreno que ella había dejado, obviamente de las 6 hectáreas, algo así, y los autos. Y el espíritu cuando que llegó le dice, ¿por qué me preguntas cosas que tú lo tienes que resolver porque tú estás ahí? Yo ya no. A mí pregúntame otras cosas, no me preguntes cosas que ya no me compete solucionar desde aquí a mí. Entonces ahí sí se enojan y hemos visto que sí se molestan cuando hay cosas que ellos ya no tienen esa facultad de resolverlo y no les compete tampoco ya, en especial las cosas materiales, cuando son espíritus iluminados ya, se enojan, te dicen, ¿ya para qué me has hecho venir para esto? Resolverlo tú, dividirlo tú, venderlo tú, pero no me llames para eso. Hay otras cosas para las cuales me puedes llamar. ¿Cuáles son esas otras cosas? Como te digo, preguntarle cómo está, cómo nos ven, por ejemplo, de allá hacia aquí. ¿Qué recomendaciones tuvieran digamos, yo no estoy pudiendo superar su partida? ¿Qué recomendaciones tiene para mí para que yo pueda superar esto? Entonces hay otras preguntas más allá de las normales que tú puedes hacer. ¿Te extraña? ¿Todavía siente ese afecto por ti? Pues hay cosas más importantes, como decimos, ¿no? Como nos dice el mismo Maestro Jesús, siempre proyecta todo en las energías del amor. Y eso hace de que el ser espiritual que está al otro lado
se sienta bien y tú te sientas bien también. Y esa comunicación que te va a dar va a ser constructiva, edificante para ambos. Y no te imaginas cómo es un abrazo de un ser que te ama, en ese abrazo que te da en el momento en que te dice, hola, ¿cómo estás? O para despedirse. Es una emoción única. Ni Gotze en la sombra del amor pudo captarlo tal cual es. Cuando no ve que en la película no ves el espíritu se acerca a darle el beso a su esposa, Ujú. y muchos de los que hemos visto esa película pues nos ha hecho una lagrimita de la emoción, pero se queda corto aún eso comparado a lo que es real. Es, hay que estar ahí, como dicen, ¿no? Es maravilloso sentir ese momento. Así que no te enfoques en lo malo, enfócate en lo bueno para sentir ese momento, esas emociones, de sentir que ese reino de amor, de paz, está tan cerca de ti y que solo tienes que desearlo para sentirlo. ¿Quién quiere hablar? Marlene, ¿has levantado manito? Buenas noches, sí, sí, sí. Quería hacer un comentario antes. Dale, Marlene. Un poquito para entender. Hace como 5 años, cuando en plena pandemia, me asignaron ir a atender a un señor en camino al Calvario, sí, o por el Calvario. Era por el Calvario y tenía que hacerle una atención con lo que es el endovenoso, ¿no? De dióxido de cloro. Y al estar a su lado de él me comentó, me hizo el comentario y a la vez, de alguna manera, la invitación. Me dice que ahí yendo un poquito más, yendo por el Calvario, hay una casa donde hay unas piedras y adentro es como una cueva, dice, ¿no? Él me comenta, me empieza a describir mientras yo estaba esperando que termine el suero. Y me dice, es como unas piedras y ahí me dijo el nombre el nombre del dueño de la casa del lugar, ¿no? Pero también me dijo que le decían hermanito a a un ser que estaba dentro de esa cueva, pero al que podíamos pedirle lo que sea y él nos iba a conceder, nos iba a dar. Me dice, tú le pides casa y te va a dar casa, me dice. Tú le pides oro, te va a dar oro, me dijo. Yo ya le he pedido casa, ya tengo una casa, le he pedido también autos, tengo mis autos, tengo mi casa, pero era como si él tuviera el compromiso de seguir llevando más gente como invitados para ir ahí. Y me dijo que no necesitaba dar dinero, nada, que solamente tenía que llevarle siempre, no olvidarme de ir cada vez a dejarle flores y velas. Pero puedes ir y yo te puedo llevar, me dice. Cuando me ponga bien, te voy a llevar y tú vas a pedir lo que tú quieras, me dijo. Pedí, si necesitas dinero, pedí dinero. Pedí que te llegue harto dinero, te va a llegar. Porque vienen aquí personas incluso hasta de Japón, ha venido una japonesa la anterior vez y le ha pedido, me dice. Y este hermanito habla muy bien cualquier idioma. Si tú le hablas en quechua te responde. Si te habla si le hablas en inglés, esta chica que era de Japón vino y le contestó en japonés, me dijo. Entonces él entiende todos los idiomas, sabe responder en todos los idiomas, me dijo. Entonces sí era una invitación por parte de él, ¿no? A ese lugar. Y como todo lo que es tentador, hay que alejarse nomás. Yo nunca ya, muy bien, gracias. Algún día, cuando esté con tiempo, voy a pasar, nomás le dije. Y nunca más volví a su casa de ese señor. Hace 2 semanas, un amigo con el que estamos justamente haciendo tratamientos y demás, me dijo, mm, vamos, tengo un amigo allá por el Calvario
que hace tiempo, temporadas de la pandemia, tenía o tiene ahí unas piedras interesantes, hace sanación, me dijo. Hace también parte de sanación y nos invita a hacer cosas, dice, vamos, quiero ver qué es lo que ha pasado con él, me dijo. Y yo le dije, ya podemos ir, le dije, porque yo pensé que era algo de sanación, algo así, ¿no? De verdadera sanación. Pero después, justo ese día no pude encontrarme con él, no nos encontramos, pero fue otro amigo con él, otro señor, una semana después. Yo también creída le dije, él conoce a un señor que también sana, ¿por qué no va ahí? Y me dice, ya le voy a decir. Y se fueron los dos a la casa de ese señor. Y atando cabos es la misma persona que me comentaron hace 5 años, porque me han descrito la misma forma de la casa. Y resulta que la persona que era dueño de la casa, el que manejaba todo esto con ese ser que le llamaban hermanito, había fallecido temporadas de pandemia. Entonces la casa ya estaba desolada, ya no había nada. Y recién me doy cuenta que era lo mismo. Es el mismo lugar, la misma descripción que me dan. Al parecer es una forma, ¿no? Un método de llamar, de alimentar a un ser que estaba ahí, tal vez absorbiendo personas cuando van y les piden y se hacen dar todo lo que quieren. Hay Actualmente, historias. actualmente eh, ese lugar está vacío, la casa está vacía totalmente. Los vecinos dicen, no, esa casa ya no se abre, hace tiempo no se abre, dice. Eso es lo que le han avisado cuando ellos dos han ido hace una semana. Los espíritus así que reciben por eso como la tentación de Jesús, adoración, te quitan pues todo lo que es tu energía y te esclavizan. En este libro de El Valle de los Suicidas vas a ver cómo es ese lugar entre las cavernas, cómo los tienen a estos seres que han pactado con ellos, cómo los tienen en estado pero bien, bien fatal, torturándoles más allá de la tortura física, como los vampiros energéticos los absorben sus energías y están ahí espíritus entre vivos y muertos. Terrible. O sea que lo que tú en esta vida material puedes obtener, lo vas a pagar, por si no lo pagas aquí, lo vas a pagar allá. Y en esa forma. Por eso es que esa palabra de Jesús cuando dice, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Se aplica tranquilamente en esta forma de pago que ellos hacen, cómo te lo cobran. Y hasta que tú pidas ayuda y vengan los seres de luz a ayudarte, pueden pasar siglos, siglos en ese estado. No es recomendable hacer esto. Yo por curioso en la pandemia, o sea, como no había autos, pasaba por el puente este del joven, que se llama, de ahí donde el Exite, El puente y había Guaylaca. gente ahí con sus florcitas y les decían 50 pesos con corito, pero aquí atrásito. Ahí el espíritu está y te va a escuchar. Y yo pues me concentré así y dije, bueno, voy a verle al espíritu. Y me di la vuelta por ahí atrás porque no te dejan acercarte. Me di la vuelta por atrás para ver al espíritu. Créanme, aparte de un humo negro que salía de ahí, de esa casuchita que tienen atrás, no se veía al espíritu, pero sí salía un humo negro. ¿Por qué? Veto a saber. Cuando se dio cuenta el que hacía rezar, me agarró y me botó. Pero no vi al espíritu. O sea, ese espíritu que dice, ¿no? Del joven que está ahí, no vi a ese espíritu. Pero sí vi un humo negro que salía de esa casita, pero como si lo prendieras goma, ¿no ve?
y negro sale ¿no? el humo, así salía. Eso es lo que pude ver, pero no vi espíritu en sí. Pero no vale la pena, digo yo, por unos pesos de ahora arruinar tu eternidad. Mejor es sobrellevar nuestras pruebas, sea de pobreza, sea de riqueza, llevarlos bien, para que nuestra eternidad se mantenga floreciente y que de este mundo de pruebas y expiaciones pasemos a un mundo feliz por haber aprobado la materia. No se dejen tentar por estas cosas que la vida nos pone, como pruebas más que todo. No vale la pena, porque tu vida es eterna, tu espíritu vive eternamente. Y en la vida espiritual no hay tiempo. El tiempo solo es para la parte material. La distancia solamente es para la parte material, como nos dicen los científicos ahora, que cuando el universo se creó o apareció por el Big Bang, la primera energía, apareció el tiempo y la distancia. Pero en el otro mundo del que Jesús nos dice, yo soy del otro mundo, de ese mundo donde no hay tiempo ni distancia, puedes perderte siglos sufriendo antes de volver a ver la luz. Así que por eso es que muchos dicen, mediunidad yo no quiero saber, porque le puedo arruinar mi futuro. Pero si tú haces cosas malas, sí, pero si tú haces las cosas buenas, te vas a ganar el cielo. Y así como veíamos una imagen ¿no? de Jesús abrazando a Chico Javier, es un medium, no sé si es colombiano o uruguayo, que escribió esa historia de que cuando Chico Javier fue recibido su espíritu allá en el plano espiritual, fue Jesús mismo quien los recibió, no los recibió otro espíritu, sino Jesús fue el que los recibió y le dijo bienvenido. Y que también nosotros tengamos ese mismo derecho, porque recuerden que para Dios no hay obra grande ni obra pequeña, hay obras, hay frutos, solo hay luz, solo hay amor. No es ni muy grande ni muy elevado, solo es amor. Y seamos nosotros eso, en esencia, amor. Bien, Dios te damos gracias. Gracias por cada vida que nos acompaña. Gracias por cada amiga, amigo que siempre está ahí ese hombro para ayudarnos, para darnos una palabra de consuelo, una palabra que nos trae luz, esperanza y fe. Bendícelos a cada uno de ellos y de ellas. Bendice sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus negocios. Que tu luz divina disipe toda oscuridad y que toda duda salga de su corazón. Y que podamos compartir lo que nos toca todavía por recorrer en este plano material, siempre guiados y amparados por ti y por la espiritualidad superior que has dispuesto como ayuda idónea para que nosotros podamos progresar. Que así sea. Muchísimas gracias.